Bien. Bueno, me preocupa de pronto, o quiero saber básicamente, porque en la tarea que pusieron hay referencia específica de refrigerio. No sé si de pronto es porque no se activan todas las capacidades en una de las tareas y pues hacen uso de la otra que es como complementaria. Esa es pues una inquietud que tengo, que no la veo clara. En la otra parte tiene que ver con la distinción entre materiales y recursos. Se plantea allí, pues creo que muchos grupos lo hicieron o lo hicimos, colocar materiales y recursos, y de pronto el expositor dijo materiales, cartulinas y fichas. Me quedé pensando si realmente eso corresponde a un material exclusivo para matemáticas o realmente es un recurso que se puede utilizar. Es probable que lo tengamos claro, pero de pronto del afán yo lo entendí de esa manera. Eh, por lo demás, creo que los grafos estuvieron bien diseñados, orientan mucho. Ese subtítulo que coloca le da a uno la sensación de organización en el trabajo. Gracias. La pregunta es muy puntual sobre las últimas diapositivas. Aparece una nueva capacidad que es la número 63 y utilizan el verbo interactuar. Yo supongo que es porque ellos lo explicaron que estaban en el diseño de applets y de nuevos dispositivos que le permitan a los estudiantes, y supongo que ese interactuar se va a ampliar muchísimo cuando ya sepan de qué manera se va a interactuar. Pero pues por ahora lo deja uno muy inquieto en cuanto a de qué manera se va a interactuar con el material o recursos. Hay muchísimas formas de interactuar. Entonces supongo que cuando ya se tenga claridad sobre el tipo de aplicativo que se desarrolle, esa capacidad se desglosará en muchas otras, supongo. Es eso. No, activa el micrófono, por favor. Del grupo 7. ¿Ven? Sí. Por eso que lo vamos a dar. Que yo siento que alrededor. En una de las actividades, no recuerdo cuál es, ustedes mencionan que es de 50 minutos son de 50 minutos las clases. No. La sesión. Sí. Pues yo estaba mirando, si no, pues mencionan que hay unos tiempos de 15, 30 y 20 minutos para una de las actividades, de las tareas que ustedes proponen. Entonces yo pienso, pues no será como poco tiempo para realizar, por ejemplo, tantas cosas en una sola sesión, pero no recuerdo en qué tarea. Esa, ya que vamos a utilizar muchos recursos, hay mucha interacción entre el profesor y los estudiantes, porque también uno supone unos tiempos y de pronto se generan otras dinámicas en el salón que acortan ese tiempo y de pronto uno no alcanza a hacer todo lo que esperaba cuando lo pone en práctica.
pues para mirar lo de los tiempos. Bien, grupo 7. Bueno, pues sí. Bueno, entonces, para darle respuesta a las preguntas de Manuel, no sé si entendimos bien la pregunta, pero estaba enfocada que en la tarea del objetivo 1 se plantea una tarea de refrigerios. Entonces, que si fue que la primera tarea que habíamos planteado con anterioridad no abarcaba todas las capacidades del objetivo, entonces por eso planteamos la segunda tarea. Si era más o menos esa La intención de la La pregunta. primera manejan de criterios, sí. y en la segunda de una manera parece distinta, pero también tiene o lo entendí mal. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 Entonces, sí. Lo que pasa es que cada uno de nuestros objetivos está estructurado en los conceptos matemáticos que ya habíamos trabajado. Entonces, la intención en el primer objetivo son sistemas de representación. En el segundo objetivo es, teniendo como referencia los sistemas de representación, empezar a aplicar y abstraer sus estructuras y características del principio de multiplicación para en el tercer objetivo ya tener totalmente comprendido cómo se trabaja, por decirlo así, el principio de multiplicación y no hacer que no sean necesarios los sistemas de representación. Entonces siempre en nuestro primer objetivo está muy dado hacia las representaciones y nuestro tercer objetivo, perdón, más a la parte numérica. Y el segundo es el enlace entre los dos, entonces siempre va a tener características de los dos objetivos. Y además las subestructuras también, hay unos que son con conjuntos equipotentes, otros con repetición, sin repetición, que la idea es que ellos también implícitamente vayan identificando esas relaciones y esos cardinales entre los conjuntos al momento de operar y multiplicar. ¿Qué otra era? Con respecto a la capacidad 63. No, falta lo de capacidad, sí, lo de materiales. Los materiales. Sí. Entonces, de estar exponiendo me referí a recursos como materiales, pero sí, o sea, de lo que se mencionaba ahí eran recursos. Nuestros materiales, como ya lo dijimos, estábamos tratando de construirlos, de diseñarlos. Entonces, sí, lo que estaba ahí eran recursos. Con respecto a la capacidad 63, surgió, como habíamos dicho, las tres capacidades surgieron cuando empezamos a organizar las diferentes interacciones o agrupaciones. Dijimos que faltaba algo que nos describiera como la forma en que los muchachos iban a interactuar con el material. Pero obviamente está muy amplio, ¿sí? Nosotros sabemos que está muy amplio porque en algunos, por ejemplo, en la actividad 2.2 o 2.3, no me acuerdo muy bien, tenemos que solamente van a ver un video. En ese momento no van a construir nada con el material, mientras que hay un applet, que es el de esta actividad, en donde ellos sí van a interactuar, van a mover cosas, van a construir cosas y a representarlas. Entonces sí, considero que de pronto más adelante lo vamos a desplegar más capacidades. Sí, dependiendo de las aplicaciones que vamos a ir construyendo en nuestra página de Wiki, que es la idea, vamos a ir construyendo las diferentes capacidades. Con respecto a los tiempos, nosotros vamos a aplicar, se trabajan bloques de 100 minutos. ¿Sí? Las sesiones de una sola hora, bueno, lo que tenemos una sola hora es de 50, pero el bloque completo es de 100 minutos. Entonces, nos alcanzan para abordar. Inclusive se alcanzaría a desfasar un poquito los minutos. ¿Listo? Entonces, sí alcanzan los tiempos. Ya. Vamos a completar al trabajo del grupo 1. Hoy presentó Adrián. Grupo 3. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, son varias cosas. Cuando ustedes mencionan la tarea 2,
donde dicen que van a utilizar el trazo de mediatrices para encontrar el centro de rotación. Yo estaba pensando, lo van a hacer, ese es un prerequisito, que los niños ya sepan trazar mediatrices o se los van a enseñar en esa tarea. Me considero que en unas diapositivas, cuando se refieren a la temporalidad, en algunas mencionaron los tiempos de algunas tareas, pero en las otras no. Y lo mismo, mencionan una tarea donde dice que la socialización es de 10 minutos, de pronto son muy justos esos tiempos de 10 minutos para una socialización de una tarea pues que requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Y cuando van a trabajar GeoGebra, con el tiempo que presuponen, si la tarea sí tiene en cuenta todos los requerimientos de GeoGebra. Igual ellos antes no habían dicho que iban a utilizar GeoGebra. En este momento dicen que sí lo van a utilizar como un recurso, pero entonces necesitarían más tiempo pues para que los estudiantes conocieran GeoGebra como un prerequisito. Eso es. Grupo 5. Grupo 5. Con respecto a lo de las mediatrices, pues sí, supongo que es un prerequisito. Mi pregunta es si, supongo que con eso se van a enfocar solo al trabajo con triángulos. Pues uno lo intuye, pero no, creo que no fue puntual. Y con respecto al uso de la plantilla de acetato, que es un material que le dedican harto tiempo, no sé si es la misma plantilla troquelada de la que habló Juan Carlos la sesión pasada. Y con respecto a eso, entonces, mi pregunta es si el uso de la plantilla es solo para que el estudiante verifique que los elementos se sobreponen al mover la plantilla, al rotarla, o si él tiene que hacer el trazo. Y ya, pues, si me dicen que es la troquelada, ya. Gracias. Grupo 6. Intervenciones. Me gustaría mirar la diapositiva número 8. Bueno, de pronto es con respecto a la manera de cómo está redactada cada secuencia. Pienso pues que debemos tomar o bien todos en tercera persona, el verbo en tercera persona o en infinitivo, porque va uno leyendo y como que se trastorna, realiza diseños total e identifica las características. De pronto a muchos nos ocurre, pero sí es una observación. Bueno, creo que la diapositiva 11. En esta diapositiva me llamó la atención y quisiera escuchar la explicación del grupo, porque cuando muestra la tarea, ¿sí? y se muestra la tarea dentro del objetivo, no se activan las secuencias en el mismo camino, sino al mirar la secuencia 28, las capacidades 28-23 se activan al parecer aleatoriamente, no corresponden al mismo camino que se venía activando la secuencia, la capacidad 1-36, 12 y 32, ¿sí? Entonces, ¿cómo logran vincular esta secuencia de las capacidades 28 y 23 con el camino de aprendizaje que venía siguiendo la tarea para el objetivo? Que se ve como un poco aislado, entonces se ve por ahí, ¿sí? Y creo que fue en la diapositiva 3, pero ya ese tema lo comentaron, mencionan que ellos esa actividad la van a desarrollar en 6 sesiones de clase, entonces esto es las 6 diapositivas, 6 sesiones. Entonces, bueno, sí, de pronto fue un error ahí sí, porque al decir 6 sesiones se excede el tiempo que tenemos para la ejecución. Bueno, la diapositiva 9, por favor. Mi pregunta también es sobre la plantilla, porque veo que realzan bastante el uso de la plantilla. Y mi pregunta es si la plantilla la va a hacer el estudiante, puesto que es diferente si él la hace o si el docente o si ya la tienen preparada y se la van simplemente a presentar.
Entonces considero que las capacidades a las que va a contribuir el uso de la plantilla va a ser mayor si ellos mismos la hacen. Entonces no sé si la pregunta es similar a la que ya había hecho Andrés. Es relacionada con lo que están hablando de la plantilla y el expositor menciona que la plantilla evita incurrir en errores, pero el trabajo con plantilla, yo arranco de supuesto que ustedes le entregan la plantilla al muchacho y cuando el centro de rotación se encuentra dentro de la plantilla, ese es troquelado, cuando usted la va a girar, lo más probable que haga es una composición de movimientos, haga una traslación, una rotación, y eso incurre en errores, ¿sí? Entonces el uso de la plantilla, mi pregunta es hasta qué punto evita incurrir en errores o más bien potencia algunos errores que quedan inmersos en el concepto como la composición de los movimientos en el plano. Grupo 2. En cuanto a el agrupamiento, pues veo que hay parejas, más que todo parejas en todas las actividades, pero pues en mi opinión yo pienso que el rotar tiene un aspecto individual muy importante. Es decir, si de parejas un estudiante, bueno, pueden de pronto dialogar conceptualmente sobre el rotar, pero pues no sé, en este tema de rotación me parecería importante que el estudiante desarrolle individualmente su proceso y luego que se haga agrupamiento con sus compañeros para saber qué obstáculos generan su proceso. Porque pues en parejas lo de rotación pues me parece a mí complejo, ¿sí? Pues yo le puedo decir, no, mire, pues esto se rota así, pero en realidad el hacer la acción de rotar pues tiene un gran impacto individual, ¿sí? Entonces pues más que todo la acotación en cuanto pues el agrupamiento, en que pues propongo de que de pronto hagan actividades pues individuales, pero que también generen que esa actividad individual hecha por el estudiante luego se agrupen y generen soluciones frente a sus procesos individuales de rotar, hacer la acción de rotar. Y pues en la parte de temporalidad hay una que dice que hay 6 sesiones, pero pues no sé si son solo 4 sesiones, ¿cierto? No tengo... Ah, bueno. No, solamente... Bien, grupo 1, reacciones a los comentarios. Reacciones grupo 1. En las dos tareas, en la tarea 3 y en la tarea 4 se propone una plantilla. En la primera es una plantilla, la plantilla calada o troquelada como la llamaron, y respondiendo a la pregunta en cuanto a que promueve errores más que los evita, sí, probablemente como cualquier herramienta se presta a que haya errores, pero la idea es que con la plantilla, y como se propone que se use con un chinche como como para que le dé al niño la idea del centro de rotación, de alguna manera esperamos o prevemos que el niño lo haga, el estudiante lo haga de una manera más sencilla, o sea, limite las posibilidades de que cometa el error al momento de imitar el logo. Es lo que como la proponemos. La segunda plantilla es en realidad lo que hacemos es imprimir una hoja previamente con todos los cuadritos del módulo con el que va a recubrir la superficie y se le entrega recortado. Esa es la plantilla a la que nos referimos en el segundo, en el de recubrimiento en el de la bandera. Entonces el niño lo que tiene es una plantillita, un papel, una fichita con la cual compone su logo y luego con ese logo recubre la superficie. No es un troquelado. Y estoy de acuerdo en que por supuesto puede incurrir en errores y probablemente también con la misma plantilla puede hacer diferentes movimientos, reflexión y todos los otros movimientos, pero pues esperamos que como la planteamos promueva más bien el hecho que haga un movimiento de rotación y que lo haga bien. Y sí, por eso está el chinche. Ya parece que está el chinche. Ya. O sea, está el chinche, entonces el chinche permite que él no, ni
ni la trasladen ni la reflejen. Es lo que nosotros pensamos de pronto por el este. Con respecto a... yo quería decir algo con respecto al agrupamiento. Quería hacer la aclaración que se propone que trabajen en pares o en algún momento en grupos de 4, pero siempre el trabajo es individual, es decir, están ellos dos trabajando pero para apoyarse. Cada niño tiene que mostrar un resultado independiente. Por ejemplo, en el diseño del logo, se espera que entreguen 2 resultados, 2 diseños diferentes, cada uno el suyo. Entonces, cada niño tiene su plantilla y cada niño realiza el ejercicio. La idea de trabajar en pares es que, pues, el uno le diga al otro, mira, no se hace, en fin, que haya un aprendizaje cooperativo. Pero cada uno tiene una y cada uno tiene un resultado que presentar. ¿Cómo? Con respecto a la primera tarea, que parece ser que fuesen 6 sesiones, no, es un blog que se está diseñando para que el niño interactúe, pero son 6 niveles. Son 6 niveles donde él lo va a desarrollar en un determinado tiempo, pero no es que son 6 actividades diferentes, no están entrelazadas una con la otra, lo estamos diseñando para poderlo presentar a ustedes más adelante. El tiempo es en una sesión de clase que sería un bloque de más o menos de 100 minutos. Entonces, eso es como con respecto a las sesiones de clase. Con respecto a lo de mediatrices de la tarea 2, ahí no se les va a enseñar a ellos a trazar las mediatrices. Ellos lo que van a hacer es, por medio de las mediatrices, van a encontrar el centro de rotación. Las mediatrices están como conocimiento previo, ¿no? Espérate, Pau, que falta lo del grafo. En cuanto a la pregunta de Adrián del grafo, ayer estábamos discutiendo con los compañeros eso, cuando hicimos la presentación, y analizamos el por qué sucedía esto. Y lo que sucede es que en la tarea prototípica que se planteó, asumíamos que el niño ya sabía ciertas cosas, y entonces simplemente le decíamos, rote tal figura tantos grados para hacer el logotipo. Mientras que aquí le estamos enseñando al niño cómo hacer el logotipo. Entonces va a activar, les sugerimos durante las preguntas que el niño empiece a reconocer qué es sentido, qué es ángulo. Entonces por esa razón se dio la situación de que no siguen la misma de que no siguen el mismo orden. Y aclarando de pronto algo de lo de las mediatrices, lo que buscamos con esta tarea es, no está completamente como trazo como un preconcepto el trazo de mediatriz. Lo que buscamos es que el niño, durante el desarrollo de la actividad que le planteamos, el niño haga la actividad sin saber qué es lo que está haciendo. Al final, cuando el niño desarrolla las preguntas y lo confronta con el video, el niño se da cuenta que eso que representó en el plano se llama mediatriz y que tiene unas características, y que fue lo que utilizó matemáticamente para poder darle la solución a la situación. En cuanto a los tiempos que presentaba el grupo 3, hay por ejemplo en el del blog no le dimos un tiempo específico porque depende de cuánto el niño se demore en pasar de un nivel a otro, entonces van a variar en algunos casos, unos niños pueden ser más fáciles que otros para esa situación. Lo que no entendí, de pronto para hablarlo después con Andrés, fue lo de las mediatrices para solo triángulos, que eso sí no... ¿Por qué estamos hablando de mediatrices de un segmento? Para un Zenfire. Sí, entonces se refería a la mediatriz. Trabajo del grupo 2. Hoy presento Ingrid. ¿Grupo 3? Bueno, en cuanto a... Yo me estaba preguntando cuando ustedes hicieron la exposición, sé que cada uno de nosotros hemos trabajado mucho
planeando y organizando las tareas, pero yo me preguntaba para este grupo, ¿qué tan significativo es para el estudiante el contexto como por ejemplo la antena de televisión, el simulacro de evacuación de las fábricas de cueros, en esa parte? De otro lado, considero que cuando hicieron la presentación del análisis de expectativas de tipo afectivo, pues faltó argumentar un poco más. Y por último, me gustaría que ampliaran un poco, hacen la comparación de la tarea con la cinta métrica y con Google Maps. Entonces así rápidamente pues nos dan las diferencias en cuanto a las capacidades que se dan en cada una, pero me gustaría saber un poquito cómo fue concebida la tarea con la cinta métrica y con Google Maps. Sí. En la diapositiva 16, si la podemos mirar, gracias. Gracias. Dice que requisitos geometría euclidiana. Entonces yo quería como hacerles esa observación que pues debería ser, o sea, especificar que la geometría euclidiana dan ese requisito, porque la geometría euclidiana pues, es inmensa, es enorme. Entonces que especifiquemos ahí en particular qué elementos o qué temas o qué contenidos vamos a trabajar. Y también ahí podemos observar como esa temporalidad. Yo tenía la idea, no sé, de pronto están mezclando en temporalidad como otros conceptos. Me parece que más se refiere a tiempos y digamos ahí estarían como hablando de interacciones, y también en ciertas diapositivas vi que estaba mezclando como aspectos de la formulación de la tarea. Entonces, para que, no sé si es por la cuestión de la presentación o en el documento, pero la temporalidad pues básicamente son como tiempos para cada una de las etapas. Te regalan la diapositiva número 13. Probablemente no es esa. Es una que tiene que ver con los materiales. Sí, tal vez la copié de rapidez. Una que tiene que ver con materiales. No sé si de pronto la podamos ubicar ahí. Pensé que era la 13. Y me parece, no sé, que allí se mencionó dentro de esos materiales y recursos. Este grupo destacó bien los dos, o sea, los diferenció. Pero me parece que hay un error en uno de ellos que tiene que ver con que incluyeron como material la pita. Entonces, en ese sentido, pues también mirar a que pensé que era la 13, pero la 12, gracias. Vemos allá material, pita, regla, cinta métrica. La pita, pues realmente sí nos está sobrando ahí. Es prácticamente eso. ¿Tiene la mano arriba? Sí, está bien. Bueno, ellos hablan de un aplicativo de instancia taxi en una de las diapositivas, entonces quisiera como ampliación, aquí hacen referencia porque me quedó sonando ese aplicativo. En la diapositiva 14, ellos hablan de en los requisitos mencionan dos conjuntos, en la 14. Ahí, en los requisitos mencionan primero, entre paréntesis, el conjunto de los reales combinado con una secuencia de operaciones y unas relaciones, y después escriben geometría euclidiana, y después escriben álgebra, y escriben R y unas operaciones. Pareciera ser que están hablando de un campo algebraico, pero no me queda claro pues en qué se diferencia lo algebraico con los requisitos que mencionan arriba entre esos paréntesis.
En la diapositiva 22, hablan de una herramienta matemática. Mi pregunta es, cuando hablan utilizar herramientas matemáticas, pues como puntualizar qué están definiendo como herramientas matemáticas para la meta. ¿Cuáles son las herramientas matemáticas que desean llegar? La primera, ¿cuál era? Bueno, pues acá de una vez la pregunta de acá, pues es más que todo era como simplificar palabras, en realidad, no, porque a veces hay mucha letra y pues se congestiona la diapositiva, pues entonces acá, que lo real es suma, resta, multiplicación, ¿sí? Geometría euclidiana hace específicamente énfasis a los conceptos básicos que manejan los muchachos al iniciar, punto, línea, recta, segmento, ¿sí? Y pues razones y proporciones, bueno, esto sí. En el otro que también decía que era de álgebra y que parecía un campo, sí, también lo mismo acá, operaciones de los reales, acá sí esta R no, sino que eran las operaciones también pues algebraicas de suma, resta, multiplicación, división, sí, como tal no, si no tiene una convención matemática, no, era como para simplificar como la lectura de la diapositiva. Pues en la temporalidad, sí, efectivamente, pues es referente al tiempo. Ahí tal vez lo definimos como en etapas, pero no especificamos el tiempo como tal. En el documento, pues está ahí. Ya fue como de la realización de la diapositiva. Acerca de la pita, pues la pita a inicios de, pues en la cultura egipcia se utilizaba para construir triángulos y usaban la pita como forma de medición. Entonces, pues no sé si de pronto puede haber una discusión en que si la pita es un material o es un recurso. Porque tiene un componente formal que es que si yo lo tiemblo me está generando un segmento y que pues de un punto a otro pues hay una medida específica. Pero pues no sé en realidad, pues ese es nuestro punto de vista, pero no sé si de pronto si hay una discusión o si efectivamente pues haya un argumento pues más claro que si sea material o un recurso. Pues nosotros lo colocamos como material porque pues en la historia leíamos que se construían pues los triángulos y ellos hacían las medidas con las pitas y colocaban estacas y hacían los triángulos rectángulos con ayuda de las pitas. Entonces pues nosotros por ese argumento fue que lo colocamos de esa forma. Esa es la razón. Pues distancia taxi es que cuando nosotros encontramos el objetivo donde analizamos el valor absoluto, entonces encontramos que la distancia taxi es sumatoria de distancias verticales y horizontales. Entonces ahí estaba la distancia taxi, hace parte pues del valor absoluto como tal, pero en forma de sumatorias de distancias verticales y horizontales. Entonces por eso es que el mapa de Carlitos hace referencia a que son cuadras y que son equidistantes y que pues son recorridos horizontales o verticales. Entonces a eso hace la referencia a la distancia taxi. ¿La 6? Después de esta tarea ya se ha dado, hay una tarea anterior donde el estudiante ya ha tenido, cuando ya el estudiante hace la actividad del mapa de Carlitos, está la segunda actividad que hace parte del objetivo 1, que es el calcular trayectoria, utilizando el valor absoluto que es nuestra subestructura. Entonces por eso ya hay como un requisito anterior que ya el estudiante ha aplicado distancias taxis cuando vaya al espacio recorrido en la tarea sobre la parada del alimentador.
Sí, En la es decir, en la primera tarea, que es el alimentador, el objetivo es que él calcule valor absoluto y esa es la meta. Y cuando llega a distancia taxi, la meta se convierte en requisito para que pueda hallar sumatorias de distancias. Sí, sí, es decir, aplica distancia taxi, ya viene con la tarea anterior, él ya fortaleció el valor absoluto y ya puede pues sumar distancias. Es que la tarea 1.1 está reflejada hacia la recta numérica, ¿sí? Y la tarea 1.2 es más compleja porque va hacia el plano cartesiano. Pero solo trayectorias verticales y horizontales. En cuanto al contexto de la antena de comunicaciones, ¿cuál es la otra de simulacro de evacuación? Sí la vemos pertinente porque en el barrio de Compartir hay una fábrica de cueros. Ellos están cercanos a ese sitio y se puede hacer la simulación en el simulacro de evacuación. Además, el Departamento de Matemáticas está encargado en el proyecto de prevención y desastres. Entonces, ellos han tenido como esas experiencias y hace que eso tenga sentido para ellos. Y en la herramienta matemática que se mencionaba, pues más que todo pues es referente al GeoGebra, que fue lo que mostramos ahí, y no, solamente el GeoGebra como tal, sería la herramienta matemática. Vamos por favor, por la definición de las expectativas de tipo efectivo. Pero listo. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, que era lo que decíamos que estaban iguales, vemos que la expectativa afectiva 3 desarrolla una predisposición favorable para emplear diferentes sistemas de representación, pero nuestro objetivo es resolver situaciones con valor absoluto, entonces ahí se ve que se refleja más hacia las representaciones, que es nuestro objetivo 2. Entonces, al analizar la modificada, vemos que se potencializan esas capacidades más hacia los procesos, hacia la distancia positiva y a valorar esa fórmula de valor absoluto. Y falta otra pregunta, que habían hecho que explicara brevemente la tarea de la cinta métrica y de Google Maps. Lo que pretende esta tarea de la cinta métrica es que ellos modelen, utilizando ese instrumento, una situación que se plantea de distancia. Entonces ellos utilizan la cinta métrica para representar la situación con escalas y eso, mientras que Google Maps es que ellos participan, interactúan con este aplicativo para medir distancias y explorar pues el entorno pues de situación de pues distancias que estén en sus contextos. Además, la cinta métrica se hace el contexto de que sea en el patio del colegio, mientras que el Google Maps le da la situación real de las paradas del Transmilenio en su barrio. Entonces eso hace que el chico pues conoce las paradas y hace que esto sea un contexto más práctico para ellos. En esta tarea tuvimos en cuenta como es calcular la distancia entre dos puntos. Se baja el alimentador, va a la tienda de tinturas y al restaurante. Estos lugares pues son del contexto del barrio en el que se encuentra el chico. Entonces tuvimos en cuenta eso. Vamos con los comentarios al trabajo del grupo 3 que presentó Claudia. Preguntas al grupo 3. Preguntas al grupo 3. El grupo 5. Pues igual se puede hacer la pregunta. Creo que es en la diapositiva 13. Okay. 13, perdón.
Gracias. Gracias. Con respecto a la etiqueta que utilizan de la palabra reto, primero resalta que me parece interesantísimo lo que hacen con eso, porque es la palabra que les permite más adelante decir cuándo y cómo se modificó la actividad, y que eso les incrementó la reformulación y les incrementó aplicar el diseño de estrategias y otras cosas. Pero dentro de la teoría que estamos viendo, la palabra reto, como que dentro de qué otra etiqueta más grande que sea familiar para nosotros en la teoría la ubicarían. Sí, me quedó sonando porque es una palabra que sí lo llama uno y es súper entendible, pero en la teoría que estamos viendo, como que ¿dónde la ubico? Es eso. ¿Alguien más? Nada. Tiempo para responder y si quieren ampliar. Respiro Es que digamos, dentro de los apuntes en la página 44 está reportado el ejemplo con la actividad o con la tarea que nos propuso Mafe, María Fernanda. Digamos, pues yo sí también pues comparto esa inquietud. Yo sí extrañé a algunos grupos no ver el detalle de la modificación y el análisis de los elementos de la tarea de algunos grupos, porque digamos que esta tarea nos pedía describir con detalle esos elementos y hacer un análisis y hacer a partir de ese análisis una propuesta. Entonces nosotros nos basamos en lo que nos pedía los criterios de evaluación, y uno de esos aspectos era analizar lo que tenía que ver con la motivación. Nosotros le planteábamos a Paola también que nos parecía como un tema pues nuevo, porque está incluido entre el análisis de las expectativas afectivas, y ahí venían unos componentes o unos ítems que tenían que ver con la motivación. Aquí el reto tiene que ver con la motivación, cómo una tarea puede motivar al estudiante a partir de que le genere algún grado de dificultad al estudiante o no se lo genere. Entonces el hecho es que al hacer una modificación en la tarea, en la formulación de la tarea que teníamos, pues no fue una gran modificación, activamos una secuencia de capacidades más que estaban en el objetivo, e implicó que el chico, para resolver ese punto, podía ya utilizar una estrategia adicional. Entonces ya tenía como otro camino para llegar a esa respuesta, y por eso decíamos que pues que contribuía en esa parte de la motivación. Son aspectos que contribuyen a la motivación de la tarea, y están en los apuntes. En ese caso particular de nosotros fue que, como hablábamos de la tarea de medir el fémur o el húmero, perdón, el fémur o el húmero, nosotros adicionamos un contexto, y fue cuando encontraron en Nusme un cementerio indígena, los antropólogos. Entonces pues adicionamos como ese contexto de esa noticia, y ahí a partir de ahí les pedíamos, bueno, encontramos un hueso de tanta longitud, los antropólogos, ayúdale a definir pues su estatura, pensar si era hombre, mujer, si era un niño, sí, como a generar ese tipo de discusiones, y por eso se generan también unas nuevas secuencias que tienen que ver con las interacciones. En la página 34 y en la 36 aparecen los 5 aspectos que pueden afectar la motivación: adecuación de demandas cognitivas, retos, reacción a los errores, contribución en la interacción y contexto. Eso fue lo que ustedes describieron con mucho detalle. Muy bien hecho, y cuando uno analiza el resultado final y echa para atrás a ver qué fue lo que originó eso, llega uno ahí, y justamente fue esa palabra la que uno dice, venga, esta vaina es importantísima, porque no hablamos más de eso. Entonces por eso me llamó la atención, porque creo que es el primer grupo que resalta esa característica y desemboca un cambio grandísimo, se hace muy evidente. Es eso, gracias. Bien, vamos con reacciones al trabajo del grupo 4. Hoy presentamos Noro.
Grupo 3. Bueno, me llama mucho la atención cuando ustedes reconocen que debieron cambiar el grafo del objetivo para adecuarlo a la tarea. Entonces yo me pregunto, ¿será que deben cambiar también los otros grafos de los otros objetivos para adecuar las tareas? Sobre todo porque son muy diferentes de acuerdo a lo que plantearon en las tareas prototípicas. Ese es mi cuestionamiento. Gracias. Bien, lo mío es, no sé, como un comentario y una sugerencia a futuro. Cuando ellos trabajan, desde las actividades anteriores nos están proponiendo que van a hacer la actividad de un juego. Incluir un juego toma mucho tiempo en el aula porque pues tiene que describir cómo se usa, para qué se usa, y esto les va a desgastar tiempo. Cuando ellos porque el tema principal de ellos es espacios muestrales, me llama mucho la atención que siempre que han propuesto actividades van condicionadas. O sea, encuentre todas las rutas sabiendo que no quieren gastar plata, encuentre no sé qué sabiendo que tal cosa. Llama la atención porque para nosotros ha sido dispendioso mirar la diferenciación entre un espacio muestral de un experimento en bruto, pues, y un espacio muestral de un experimento que aparece condicionado. Entonces me parece que complican innecesariamente la actividad. O sea, si ya el juego en sí tiene tantos aspectos, yo sé que es dispendioso para el estudiante, pero él va a aprender. O sea, dígame por dónde me puedo ir, no se preocupe ni por el dinero, si van en parejas, porque ya todas esas son condiciones que le cambian un montón el espacio muestral. Y como tal a las actividades que tienen que hacer, les va a implicar, porque nos ha implicado a nosotros que somos de probabilidad condicional, nuevas capacidades, nuevas secuencias que vayan apuntando justamente a esas condiciones. Entonces, la actividad está lindísima con el juego, pero entonces piensen en no condicionarlo tanto, sino entra en un montón de complicaciones por las que nosotros ya pasamos. Bueno, complementando lo que Sergio dice, y a mí también me llama la atención. Primero hago esta salvedad. Soy de los pocos usuarios SICP y Transmilenio ocasionalmente. Entonces desconozco muchas cosas de costos y en determinadas horas pico hay algún descuento que aplica a los Transmilenios, algo así por el estilo. Entonces yo desconozco y me gustaría tener un poquito más de claridad de eso de parte del grupo. Lo mismo la incidencia de las maletas en el transporte, o sea, yo no sé, por eso digo, no conozco si es que lleva algún costo adicional. Yo, discúlpeme, no lo he, si he subido una sola vez en el tiempo que lleva, ha sido mucho. Entonces, por eso me preocupa es que lo que dice Sergio, se le colocan muchas cosas, muchas arandelas a la tarea, y de pronto eso lo que hace es como distraer la atención sobre la verdadera intención de ese ejercicio, que es hablar entiendo yo, que los elementos allí, el espacio muestral, son las estaciones o los paraderos, mejor en este caso. No sé si estoy desenfocado ahí, pero me gustaría más claridad respecto a eso. En segundo lugar, les sugiero que cuando muestran las tablas están muy ilegibles, incomprensibles. Inclusive si uno los pasa acá, quisiera uno ampliarlos a ver si puede entender qué es lo que ellos tienen en sí. Entonces, que nos hagan el favor, sería una petición que les formulo, y saben por qué la quiero, es que se pueda representar en otra forma, que vea el estudiante clara la información y no tan opaca, oscura, y que le toque uno como suponer ciertas cosas ahí porque realmente es muy opaca. Entonces, sugerirles que se pase a otro aplicativo o construyan al menos una planilla de eso. Finalmente, sobre la diapositiva número 12, creo que me la regalan la 12. Sobre esa 12 nos hablaban de materiales y recursos. Norma, la expositora, sí. Y eso dijo, y entonces los materiales son, dice, como que se quedó ahí la sensación cuáles son los materiales, y yo realmente pues no vi, de pronto se refería a recursos, pero pues del afán pudo haber dicho materiales. Entonces me quedó la sensación de que o tiene más materiales ahí o los están construyendo, o que haya respecto. Y para finalizar,
Me pareció muy válida la explicación que hacen, la claridad sobre el grafo, muy apropiada, y esa parte está para mí muy clara. Gracias. Grupo 7. Y luego vamos con grupo 6. Bueno, la primera pregunta es para que por favor me amplíen sobre el manejo de las tarjetas o de las tablas en la diapositiva 8, en la tarea rutas. Hablan de que a los estudiantes se les va a proporcionar unas tablas de acuerdo al sistema integrado de transporte que se usa en el problema. Entonces me gustaría que me ampliaran cómo funciona lo de las tablas, ya que pues conozco o he visto las de Transmilenio, las rutas de Transmilenio, y sé que de pronto eso puede generar un poco de complejidad. Y la segunda pregunta es respecto a la diapositiva 9. En la pregunta, no, la siguiente, perdón, la 10. En la pregunta 4, respecto a la pregunta 4, pues nos decían que de acuerdo al objetivo pretenden llevar al estudiante a que haga la representación simbólica, puesto que es la representación, según dice Norma, que principalmente quieren trabajar con los estudiantes o pretenden trabajar a partir de esta pregunta. Entonces yo la verdad no lo vi dentro de la pregunta, me gustaría, o dentro de la presentación, entonces me gustaría que también esa parte como que me la ampliara. ¿Cómo van a hacer para llevar al estudiante a que haga la representación simbólica a partir de la pregunta 4, que fue donde Norma hacía la aclaración o lo explicaba? Con relación a la tarea del 5, para mí es una tarea excesivamente compleja, es tan compleja que las personas del CIF no han podido desarrollar una aplicación que haga lo que ellos pretenden que los estudiantes hagan en la tarea. O sea, es decir, que calculen una ruta usando los buses de Transmilenio, usando sus estaciones. Es tan complejo que no lo han podido desarrollar esa aplicación. Eso funciona con Transmilenio, y con Transmilenio sí está desarrollada. Entonces mi sugerencia es, para simplificar la cosa, hacerla como más fácil, trabajar con Transmilenio y usar estaciones en Transmilenio, que es como más fácil, más práctico que usar el CIF. ¿Me permiten la diapositiva número 18, por favor? 18. Bueno, 18. Pues en donde dice punto 2 de disposición del tema de espacios muestrales hecha por el docente alrededor de 30 minutos. Y es la primera o el primer grupo que tengo presente que en la interacción del profesor presenta, que el profesor hace una presentación de una de las cosas centrales del tema, que son los espacios estocásticos. Entonces, pues que nos aclaren cómo es esa intervención del docente o cómo esa presentación que hace del tema de trabajo, que es de manera expositiva. Entonces, que nos aclaren o que me aclaren esa parte. Y otra sugerencia, en el transcurso de la presentación, algunas diapositivas tienen mucho texto y se pasaban muy rápido, y uno quedaba como volando porque la pasaba tan rápido Norma, que no se alcanzaba a leer toda la información de la transparencia. Entonces, desde hacerlas son más cortas o menos para que se alcancen a leer con facilidad la información colocada. Listo, reacciones. Ahí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahí? ¿Escucha? Entonces vamos a ver, nos preguntaban que si el hecho de haber cambiado un objetivo implicaba cambiar los demás objetivos, ¿cierto?
Resulta y pasa que nosotros no fue que acomodáramos el objetivo. En el momento de realizar la tarea de aprendizaje, vimos que dos caminos específicamente, que fue usar diagramas de árbol y matrices de pago, eran viables para que el estudiante pues encontrara más vías para poder desarrollar el tema. Cuando nos devolvimos a mirar el objetivo, comparando los grafos, nos dimos cuenta que hacía falta trabajar estos dos sistemas de representación. Ahora bien, ¿por qué no lo tuvimos en cuenta? Puede ser la pregunta natural que puede surgir, ¿cierto? Porque cuando construimos los objetivos, nosotros relacionamos procesos matemáticos con capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa construcción, de alguna forma, sin querer, obviamos los diagramas de árbol y las matrices de pago. Cuando hicimos la tarea de aprendizaje fue cuando nos surgió ese problema. No estamos diciendo con esto que no tengamos que modificar los objetivos 2 y 3. No lo sabemos aún porque nos toca hacer este trabajo. Y puede que cae la posibilidad que nos toque hacerlo. Hasta el momento, pues digamos que hasta el objetivo 1 nos tocó reformular en torno a los análisis que hemos venido haciendo. ¿Listo? El grupo 5 y parte del 6 nos preguntaban ¿por qué tantas condiciones? ¿Cierto? Y es algo que de pronto ellos dicen, no, se complican, ustedes de pronto en la formulación del problema de alguna forma van a enredar al estudiante. No, desafortunadamente para nosotros tenemos que poner muchas condiciones. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ponemos una condición, generamos una función de utilidad. ¿Sí? Esas funciones de utilidad son las que nos van a dar nuestro trabajo para poder después compararlas y poder tomar decisiones. Si nosotros no condicionamos, no podemos generar funciones de utilidad y no podemos tomar decisiones. Claro, podríamos hacerlo fácil. Viajan del punto A al punto B por el zip, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que se nos vuelve un problema más de probabilidad y un problema más de conteo, ¿sí? Nosotros tenemos que orientarlo a la teoría de juegos, entendiendo la teoría de juegos como una teoría que compara funciones de utilidad con determinada cantidad de jugadores, ¿sí? Entonces, por eso es que nos toca, no es que si queremos, no, nos toca colocar funciones de utilidad que se generan a partir de condicionamientos. Vamos con, bueno, incidencia de las maletas. Bueno, digamos que es un poco, va de la mano con lo que preguntó Sergio. ¿Sí? Cuando ponemos la condición de las maletas, lo que queremos es resaltar la función de utilidad que genera que alguien le ayude a llevar las maletas a uno. Esa es la función de utilidad. En cambio, si yo voy solo, nadie me puede ayudar y va a ser muy difícil transportarme. Es por eso que colocamos esa parte de las maletas. Las tablas, sí, aceptamos muy valiosamente el aporte, porque digamos que sí nos ha generado problema condensar toda esa información que hemos bajado la página, ahí lo podemos ver, ¿cierto? Y entonces estamos mirando cómo hacer para presentarle una forma un poco más cómoda y más suave para que no se vea así, o sea, así se ve terrible, ¿sí? Entonces digamos que eso sí es un problema que hemos tenido, hemos intentado solucionarlo, pero pues esperaremos próximamente en la próxima actividad que eso ya quede resuelto. Si de aquí a las 5.1 no lo solucionamos, en la próxima entrega. Listo. En cuanto, yo creo que en la exposición, de pronto, pues sí pudo haber sido una palabra que se le fue mal a Norma, ¿sí? O no, bueno, digamos que ahorita entraron. O no. Bueno, el hecho de... Yo dije material y recurso, y en este caso vamos a trabajar el recurso, así lo dije. Entonces, por lo tanto, sí. Listo, sí, ya quedó claro. Bueno, no, todavía seguimos. Creo que son muchas preguntas. Bueno, ¿cuál es la opción que más les conviene a los trabajadores? Creo que esa pregunta me la hizo Gonzalo, me parece. ¿Cuál es la opción en la pregunta 4? Sí, pero me pasas a la... Creo que es... Dale, más para allá. Ahí, eso. Dice, dentro de las opciones de tu espacio muestral, ¿cuál es la opción que más le conviene a los trabajadores y por qué, cierto? Entonces nos preguntaban, nos decían un poco, pues que explicáramos esta pregunta, ¿cierto? Creo que era lo que Gonzalo... Sí.
Pues, si estamos mirando el objetivo 1, lo que suponemos es que ellos deben comenzar a identificar, ¿sí? A identificar y a reconocer como esa representación. Entonces lo que queremos es, dentro de todo el contexto del problema, que ellos construyan el espacio muestral, ¿sí? Desde ahí vamos a lo simbólico, ¿sí? Eso es lo que queríamos decir, ¿sí? Entonces, pues más adelante vamos a hacer otras cosas, pero específicamente acá es eso lo que queremos ver, ¿sí? Que ellos vayan identificando o reconociendo la representación simbólica. Con respecto al grupo 7, Héctor nos decía que no se ha podido, que el CIP no ha podido realizar un sistema para uno poder planear su ruta. Héctor, la aplicación móvil, que nosotros la vamos a utilizar, sí hace eso. Uno le da el punto de salida móvil, sí, con el CIP. El punto de salida y el punto de llegada, y ellos le calculan a uno todas las posibles rutas con el tiempo. Entonces, sí, esa es una ayuda que estamos utilizando, porque lo que vamos a hacer es un medio de contraste entre lo que él hace con el material concreto junto con la aplicación. Bueno. ¿Cómo es la intervención del docente? Pues sí, es una presentación porque, como ustedes mismos se han dado cuenta, no podemos entrar con el guayo arriba, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y decirle, mire, esto es teoría de juegos y esto es la función de utilidad. Sí nos toca dar como un previo para que ellos se ubiquen un poco con respecto a lo que queremos y cómo conducir la actividad. Y la sugerencia de la presentación, no recuerdo cuál era. Mucha información, bueno, sí, tenerlo en cuenta. ¿Listo? Estoy loca. Comentarios al grupo 5. Hoy presentó Rosemary. Estaba mirando el SITP. Grupo 3. Grupo 3. Una sugerencia. En la presentación, en algunas diapositivas faltan títulos, porque uno a veces se pierde. Por ejemplo, no me acuerdo en qué diapositiva, la expositora dijo, en este grafo el objetivo, y no aparecía el objetivo, y se superponía el objetivo de la tarea, entonces ahí uno quedaba como perdido. En las últimas, también en la diapositiva 18 y 20, cuando contrastan el objetivo general, el grafo del objetivo con los grafos de las secuencias de tareas, pues se pierde la información, porque al superponerlo se tapa el de atrás, en la 18 y en la 20. Y, bueno, una cuestión, esto es más personal. Yo sé que el contexto del Congreso, la tarea del Congreso que ustedes proponen, tiene muchos elementos a nivel matemático. El manejo de tablas, el manejo de la información es muy rico. Pero yo me pregunto, ¿qué tan significativo es ese contexto del Congreso para los estudiantes? Sí, yo quiero saber, es que si, como ellos explicaron algo sobre esa tarea, y entonces cuando nombraron el requisito, Rosemary dijo que el requisito era tener nociones de probabilidad condicional. Como esa es la unidad didáctica, yo quiero saber si ellos, para la meta que era tomar decisiones, entonces yo quiero saber si ellos ya están pensando en las secuencias de tareas, porque como pues la unidad didáctica es probabilidad condicional y ya requisito es que ellos ya tengan esas nociones, pues yo quiero saber entonces esa tarea ellos ya, pues, si ya la están ubicando en una secuencia o cómo pueden definir que ese es el requisito. La diapositiva 27, por favor. Bueno, creo que es antes o después. Bueno, lo cierto es que, claro, tiene sentido. Lo cierto es que respecto a la nueva versión de la tarea Congreso, en el objetivo lo que se busca es que el estudiante evalúe las alternativas, ¿sí? Creo que es el objetivo 3. Y pues cuando hicieron la presentación de la tarea, no lo vi como instrucción. Presentaron las diferentes alternativas, si no estoy mal, creo que eran 5,
O sea, las diferentes alternativas que mostraba el docente, y de pronto por cuestiones de tiempo, pues no se dio la instrucción en donde se le pregunta al estudiante qué es lo que él debe hacer. Entonces esa es mi inquietud para ver si por favor me amplían esa parte para que esta pregunta de pronto me quede más, esa tarea, perdón, me quede más clara. Diapositiva antes. Este es el objetivo 1 y ahí sí mostramos el grafo. No tiene título, pero el título está antes. Ahí este es el objetivo 2 porque mostramos ahí. Y este es el objetivo 3, entonces lo mostramos. Entonces, ¿ven la última? Pero, espérate. No, después no hay más grafo. Ahí está el título antes. Antes, objetivo 3. Igual sí lo tomamos como sugerencia que sería bueno también mantenerlo durante la diapositiva, porque mientras que el expositor habla, el que no está pendiente de esto, en algún momento, o uno se desconecta un segundo y voltea a mirar, venga, ¿de qué es que me están hablando? Porque el título se le presentó antes, tienes toda la razón. Este sí, hasta curso básico de PowerPoint hicimos queríamos hacer esto, que efectivamente el grafo tapa todo, porque efectivamente lo cubre. Porque se sobrepone. Se sobrepone perfectamente ahí. Ah, ok, listo, entonces... ¿Esta? Ah, listo. Sí, entonces lo hicimos bien en una, lo hicimos en otra. Ah, listo. Estamos trabajando. Listo. No, pues falta una. Sí, no, falta una ya. La pregunta es, nosotros nos hicimos la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que de verdad los chicos vean alguna aplicación de la probabilidad condicional y no probabilidad de A dado B? ¿Sí? Y entonces en la indagación que hicimos sobre materiales y recursos encontramos cosas que ni siquiera nosotros conocíamos. Obviamente uno ha escuchado sobre el dilema de Monty Hall, pero no teníamos ni idea, por ejemplo, de la aplicación a Kineiro. Entonces nosotros dijimos, para nosotros fue, bacano, ¿sí? Definitivamente ahí se ve la condicionalidad. Entonces nosotros dijimos, pues puede que a los chicos también les interese lo de Akinator y puede que también les interese hagamos un trato, ¿sí? Porque ya son aplicaciones que permiten ver la aplicación de la probabilidad condicional en situaciones de la vida diaria, y no como los problemas que nosotros hicimos en la universidad de una caja con tres bolas y otra caja con 5 bolas, sabiendo que, y no se ve ahí como tal la aplicación en la vida diaria. Entonces para nosotros fue como, de verdad es aplicable, pues puede que para los chicos también sea aplicable. ¿Sigo? Bien, con respecto a... No. Sí, habría la manera de aterrizarlo a algo más cotidiano sin dejar de utilizar esos recursos, que son muy valiosos. Lo que pasa es que nosotros hicimos lo siguiente, esto faltó un pedazo de la tarea, pero es lo siguiente, creamos un correo que se llama Profesor Andrés Montes Congreso, y los estudiantes tienen que generar una propuesta justificando la mejor opción es esta, enviársela al correo que ya existe, y Andrés va a escoger la mejor propuesta, y se van a subir en la página del colegio, y se va a publicar la mejor propuesta para que todo grado 11 la conozca. En el colegio cuentan con una plataforma donde se suben resultados de evaluaciones, trabajos generales y este tipo de cosas, entonces la idea es hacer todo de manera virtual, como si realmente no tuvieran contacto con el profesor. O sea, ellos quieren participar desde su colegio con una propuesta más grande. Esa fue la forma que encontramos de acercarnos. Con respecto a una pregunta que surge, y sí, obviamente llama la atención que una unidad que apunta a desarrollar habilidades o a generar el conocimiento de probabilidad condicional en una tarea aparece como prerequisito de la probabilidad condicional. Efectivamente ya estamos pensando en la secuencia de capacidades. La tarea Picas y Fijas lo que busca es mostrar a los estudiantes que cualquier información errónea, falsa, contundente, verídica, cualquier cosa puede condicionar un movimiento a futuro. La idea es que en las primeras tareas aparezca la palabra condición para poder hablar qué es condicionar. Las tareas del objetivo 2, que son de aplicaciones de los sistemas de representación, ya aparecen las primeras etapas de teorización y se les empieza a presentar el modelo. Y en la tarea final de congreso, ellos ya han desarrollado ejercicios como los que dice Cami,
sabiendo que sale una balota con la condición de que no sé qué. Entonces ellos ya tienen esa noción al llegar a esa última tarea, entonces por eso ya es como prerequisito. Si votamos esa tarea al principio, pues obviamente van a quedar súper locos porque no tienen herramientas de juicio para decidir cuál es la mejor alternativa. Entonces, en ese punto de la unidad didáctica, para esa tarea, nuestro tema puntual y la aplicación del modelo ya se vuelve un prerequisito. Por eso es que dejamos ese dilema de Monty Hall para esa última tarea, ¿sí? Porque ya tiene que tener el estudiante claro que es algo de probabilidad condicional y no antes. Y muchas gracias por las sugerencias. Y finalizamos con comentarios al grupo 6. Hoy presentó Ferney. Repítelo, por favor. Bueno, yo quiero conocer un poco, cuando ellos hacen el grafo de la tarea y comparan con el grafo del objetivo, ¿sí? Y hacen esa modificación, pues yo sí quería saber un poquito cuáles eran esas secuencias, ¿sí? Digamos que por tiempo la exposición pues no se pudo decir, pero yo sí quiero saber que nos cuenten un poco cuáles fueron esas nuevas secuencias y a partir de qué surgieron, de qué cambio particular esas secuencias nuevas surgieron. ¿Alguien más? ¿Alguien más del grupo 3? Levantaron otra mano. ¿Algún otro grupo? ¿Preguntas? No. Sí, pausas activas. No, listo. Grupo 6. Reacción. No, pero tú no estabas. Sí, perdón, pequeño, pero lo que me genera una duda ver esa es que los errores no están solo en las secuencias, sino están como en las líneas. Eso me genera una duda, pero no sé, la verdad. Habla Diana y... Porque el error está acá y no en habían unas partes del grafo del objetivo que no se cumplían con la tarea. Al insertar esos nuevos puntos y también al insertar los recursos, los materiales, se van a requerir nuevas capacidades por parte de los estudiantes. Por ejemplo, lo del papel milimetrado no lo teníamos en la tarea. Vimos que en el objetivo sí estaba, por eso lo incluimos. Esa es una traslación invariante. Emplear recursos interactivos para representar funciones exponenciales, la S46. Teníamos crear tablas, elaborar una tabla de registro con software, pero no teníamos crear una gráfica empleando software. Por eso nos tocó crear la secuencia 46. Estaba la S26 en el objetivo original, nos tocó crear una nueva. De hecho, en ese punto de la alcalinidad del suelo, si le incluimos esta nueva, si le incluimos algún punto que diga elabore una tabla, casi que cumpliríamos con el grafo completo del objetivo. Hubo otras, como la S47, que se creó a partir de las secuencias 10 y 15 que estaban originalmente, de las capacidades 10 y 15, que es despejar de una variable y buscar una pareja ordenada. Esa no la teníamos contemplada en el objetivo original. No los habíamos puesto a despejar o a buscar un par ordenado. De hecho, no los obligamos a que lo hagan despejando. Lo podrían hacer a partir de una gráfica o a partir de una tabla, pero esperamos que alguno puede tomar ese camino. ¿Ya? Por eso la incluimos la S47. Creemos que si les damos esta libertad a los estudiantes, no los encasillamos y van a despertar sus capacidades superiores, pues cuando uno encasilla con una única respuesta en un objetivo que trata de interpretar o valorar,
lo estamos coaccionando para que no interprete y no valore, no junte su realidad diaria con lo que aprende en el aula de clase. Por eso surgieron estas nuevas secuencias de capacidades. Sí, surgen nuevos caminos de aprendizaje que están ahí en el grafo con las líneas punteadas. Lo de los errores dentro de las secuencias de capacidades, si no, están después de la secuencia, algunos errores van a caer dentro de la secuencia, ella tiene toda la razón, no hemos hecho ese cambio. De acuerdo con el dato de capacidades. Damos paso a los formadores. Pedro inicia o inicia Majo. Yo, Paola. Sí, sí, sí. Dale, Paola, ¿estás escuchando bien todos? Paola, ¿estamos escuchando bien, porfa? Bueno, entiendo que sí. Primero que todo, muy buenos días a todos. Quiero referirme primero a una capacidad una capacidad que no es matemática, pero que admiro en muchos de los grupos, que es la capacidad para resumir tantas cosas en 9 minutos. Indudablemente hubo grupos en los que faltaron algunos elementos, y creo que es porque debemos dejar, y me incluyo, el afán de mostrar todo lo que se hizo en el trabajo, sino pues mostrar cosas representativas, en este caso de 4 elementos centrales de la tarea, que era la descripción en términos de los elementos, las previsiones en términos de grafos y ayudas, el análisis y la modificación, y cambios en términos de las expectativas si las habían habido. Entonces, pues resalto la capacidad que pues en algunos grupos seguramente está más desarrollada que en otros, pero pues que todos la tenemos, que vamos en ese trabajo. Eso da un vértigo en el tenaz, porque resulta que hay unos que por ese afán hablan muy rápido y no alcanzamos a apuntar varias de las cosas, pero bueno, vamos en ese trabajo. Me voy a referir a varios elementos, no tienen un orden secuencial. El primero es expectativas de tipo afectivo, y lo válido que es que algún grupo diga que no se atiende a esa expectativa de tipo afectivo. Si ustedes recordarán, las expectativas de tipo afectivo responden a 3 elementos: el enfoque teórico, la capacidad fundamental y los conceptos y procedimientos. Un grupo en especial que mencionaba que antes de la modificación no se aportaba la expectativa de tipo afectivo porque no se tenía la intención de contribuir a ese concepto y ese procedimiento por el mismo objetivo al que apuntaba la tarea, y que después de la modificación pues tampoco porque no interesaba, porque la tarea no estaba enfocada hacia allá. Totalmente válido, porque está apuntando a uno de los elementos de cómo se formuló esa expectativa de tipo afectivo, y son los conceptos y procedimientos a los que se apunta, y entonces en esa medida me parece válido que se mencione de esa manera. Otra, los recursos, las ayudas, más bien los listados de ayudas. Algún grupo mencionaba que en las preguntas, que les salía sobre todo preguntas a la hora de mencionar ayudas para superar ciertos errores o dificultades que tuviesen los estudiantes. Sin embargo, también hubo grupos que mencionaban cómo los recursos también podían apuntar hacia esos errores y también ayudar a que se superaran. Aquí hago mención a algo que decían en la discusión, y era que precisamente ese grupo que mencionaba lo de los recursos como un elemento de ayuda, parecía que el recurso, al contrario, lo que hiciera era incentivar más los errores. Yo solamente dejo la siguiente reflexión: ayudar a superar los errores no quiere decir hacerles el quite a los errores, más bien hacer que las personas caigan en el error y se den cuenta, pues es algo que creo motivamos con las tareas que nosotros hacemos. No creo que
hacerle quite al error sea la solución. Me imagino hacer que ayudar a superar el error es en parte hacer vivir el error, hacer que el estudiante se dé cuenta, y eso propicia una especie de ayuda que se le puede dar. Entonces, no solamente las preguntas, sino también los materiales y recursos. No estoy diciendo que no haya que analizarlo un poco más, pero que sí, no solamente las preguntas son un buen método para el listado de ayudas. La mejora de las tareas. Veo que la mejora de las tareas no solamente se iba en la tercera parte de esta actividad, sino que la mejora de tareas iba desde el transcurso del traspaso de la 4.1 a la 4.2, con motivo de comentarios de ustedes mismos, con motivo de que el contexto no era lo suficientemente significativo, en la palabra que nosotros ponemos aquí en el módulo 4, es que no fuera lo suficientemente auténtico. Ahí ya hubo cambios. Hubo otro cambio en relación a las tareas que lo motivó la propia descripción, el propio pensar en la interacción, el propio pensar en los materiales y recursos, precisarlos en términos de la interacción. Hay dos cambios que varios de los grupos ya habían hecho, y otro que era el que se pedía con esta tarea, que era con motivo del análisis, en el que era difícil, digamos, que condensar varios de los elementos, que era la contribución al objetivo, el análisis a las expectativas de nivel superior, a las expectativas afectivas, a los aspectos relacionados con la motivación. Llevó a otra modificación, en este caso en relación a una tarea específica. Resalto en los grupos que lograron condensar todo este análisis de estos 4 elementos que estoy mencionando y llegar a una tarea que, a diferencia de lo que un grupo decía ahorita en la discusión, esas modificaciones no fueron, digamos que bajas o pequeñas, realmente son muy importantes, y resalto lo que decía Andrés, la palabra reto llevó a un grupo a cambiar la tarea en algo que no me parece menor, sino que algo que resalto mucho, como la palabra reto implica que yo no me enfrento a una tarea para la cual ya tenga un procedimiento, un algoritmo, y que al mismo tiempo yo sé que puedo solucionar, pero que tengo que crear una estrategia que al mismo tiempo pues me ayuda también a contribuir a la capacidad del diseño de estrategias para la resolución de problemas. Entonces, realmente resalto como algunos grupos condensaron toda esta información y con base en esa información miraron realmente en qué podían modificar, y no hicieron modificaciones menores como algunos lo creen, sino que hicieron modificaciones que a mi forma de ver son importantes. Otro elemento que creo solamente lo mencionó uno de los grupos, son las nuevas capacidades, las capacidades que aparecen, que no solamente son del tipo de conceptos y procedimientos en el tema matemático, sino que refieren a otros elementos como la interacción. Estamos motivando tareas que no solamente van hacia esos conceptos y procedimientos. Nosotros pensamos que se aprende cuando se interactúa, cuando se escucha, cuando me sugieren. Por eso mismo creo que hay estos espacios después de las exposiciones, porque creemos que así se puede motivar el aprendizaje. Y entonces nuestras tareas de por sí implican otra serie de capacidades que digamos extrañé en muchos de los grupos, por no decir que la mayoría, y no sobresaler. El grupo que las mencionó unas capacidades en términos de comparar resultados y estrategias, que no es fácil, que uno como adulto también las requiere, las necesita, y que por eso se requiere también que se trabajen pues desde una edad temprana. Pero efectivamente yo creo que la mayoría de tareas desarrollan otro tipo de capacidades que no se mencionaron, y que invitaría a que las analizaran y las pensaran para que en las tareas en las actividades que nos faltan pues las pudiésemos incluir. Por último, me parece valioso que ustedes mismos se critiquen y se digan ideas respecto al uso del vocabulario.
Entonces, me parece valioso que se critiquen en términos del uso que están dando a la palabra recursos y materiales o a las palabras recursos y materiales. No porque sea tan importante a la hora de gestionar una tarea, sino porque, pues como comunidad, nosotros en MAC debemos tener un vocabulario común. Y entonces sabemos a qué se le dice material, sabemos a qué se le dice recurso, y en esa medida me parece interesante que nos llamemos la atención en ese punto. También me parece interesante que no digamos que lo que nos gustaría, también hablando en términos de ese vocabulario, es, voy a irme a un ejemplo, en términos de los sistemas de representación. Algún grupo mencionaba otra palabra que yo no me acuerdo ahorita, pero es una palabra que reemplaza el término traducción. Llamemos traducción y no lo llamemos de otra manera, en esa misma búsqueda de tener ese vocabulario común y de que nosotros como grupo pues nos entendamos, y ahí en ese grupo pues me inserto. La palabra temporalidad, también decían, como que llamaban al orden un poquito en términos del significado de esa palabra temporalidad. Efectivamente refiere a dos cosas, refiere tanto a etapas como a tiempos, como a precisar tiempos. De pronto en el ejemplo de los apuntes del módulo 4 no se precisan tiempos y eso llevó a alguna confusión, pero en la parte teórica se menciona que la temporalidad refiere tanto a las etapas que uno puede reconocer por varias cosas. Por ejemplo, en un momento estaban organizados en pareja, en otro momento estaban organizados en grupos de 4 o en parejas de parejas, y entonces ahí ya hubo un cambio que me implica a mí como profesor decir, no, esto era una etapa de la tarea, esto era otra etapa. Implica eso, diferenciar las etapas, pero implica también detallar el tiempo, que es muy funcional a la hora de que un profesor entre al aula y empiece a proponerle a los estudiantes pues una tarea y que el tiempo sea lo más efectivo posible. Con esto cierro mis comentarios y realmente felicito y los admiro mucho en términos de que tantas cosas y tanto detalle lo recojan, y pues muchos éxitos para la actividad que sigue. Cierro el micrófono. Paola, ¿me puedes detener tu uso compartido para que yo pueda compartir mi pantalla, por favor? Listo. Un segundo. Ahí voy, un segundo. Bueno, la actividad, como yo les mencioné, era extremadamente extensa y realmente les agradezco y aprecio el tiempo y el esfuerzo que los grupos le han dado a esta actividad, que realmente cubre lo que serían por lo menos 2 actividades. Realmente lo aprecio. Yo les expliqué en la semana del formador que teníamos ese problema de que el módulo 4 es muy condensado y teníamos que tratar de avanzar en lo que hicimos en esta actividad. De nuevo, muchas gracias. Como mencionaba Mafe, esta actividad tuvo una discusión muy animada, pero sobre todo muy productiva en el sentido de los aportes que cada uno de ustedes le está haciendo a los otros grupos, de la forma en que los grupos reciben esas críticas y esas contribuciones, pero sobre todo para mí lo que me muestra la discusión es la comprensión y el aprendizaje que ustedes están teniendo de los temas y la soltura con que están manejando cuestiones que yo no creo que sean nada sencillas. Pues nos queda la actividad 4.3 para volver a analizar ahora sí en detalle todas las tareas y poderlas mejorar, y estoy seguro que las tareas van a mejorar mucho. En relación con la descripción de las tareas, una cuestión menor que está indicada en los apuntes, pero en los apuntes son 50 páginas y hay muchas cosas. Cada tarea debe tener un nombre
intentemos en los documentos, siempre que nos refiramos a una tarea, usar el nombre de la tarea y solo usemos el numeral que la identifica en aquellas circunstancias en que no nos es posible usar el nombre, que se refiere esencialmente a algunas de las tablas en que si ponemos el nombre es demasiado extenso y se nos despelota la tabla. No estoy seguro que todos los grupos tengan claridad de qué queremos decir con una etapa dentro de una tarea, pero siempre que en una tarea no se modifique el esquema de agrupamiento, la forma de interacción o los materiales y recursos, estamos en una misma etapa. En el momento en que hay una modificación en alguno de esos elementos o en la formulación de la tarea, pues pasamos a otra etapa. Esa es la idea de poder partir una tarea en diferentes etapas y poderlas distinguir. Y esto, por consiguiente, también ayuda a determinar qué tiempo se le asigna a cada etapa y tener una idea del tiempo total de las etapas. El siguiente comentario viene de M4T, que es nuestro programa de formación de futuros tutores de MAD, que tuvimos reunión hoy a las 7:30 de la mañana, y un par de futuros tutores identificaron en el trabajo de un grupo errores que eran demasiado específicos, tan específicos que son propios de la tarea, y por consiguiente errores que parecieran que en dos tareas se pueden incurrir, pero están redactados de manera tan específica que hay que poner el error 1 para la tarea 1 y el error 2 para la tarea 2. Creo que vale la pena revisar eso. Yo sé que toca resumir mucho lo que se presenta en las transparencias, pero me quedó alguna duda en algunos grupos de qué tan claras y tan precisas estaban redactadas las metas. Recordemos que las metas lo que pretenden es establecer qué parcela, qué parte de las expectativas de aprendizaje y de las limitaciones de aprendizaje quiere abordar una tarea. La meta realmente, más allá de lo que es la propia formulación, es lo que caracteriza realmente una tarea desde el punto de vista de lo que se quiere lograr. La revisión en detalle de algunos trabajos de borradores me genera una duda que yo creo que es muy común y en la que incurrimos todos los profesores, incluidos los de MAT, y ustedes nos lo han hecho ver, y es que pensamos que cuando formulamos una actividad o una tarea está perfectamente clara para aquellos que tienen que realizarla, tanto desde la perspectiva de la claridad de la información que se proporciona, como desde la perspectiva de la claridad de las demandas, las preguntas, lo que se requiere que se haga. Pero en general nos sucede que nosotros creemos que está claro porque tenemos una información implícita que no estamos haciendo explícita en el texto. Y entonces eso muchas veces genera una situación en que el estudiante entiende una cosa diferente de la que nosotros queríamos que entendiera, ya sea de la información que le proporcionamos o de lo que le preguntamos, y la tarea, entre comillas, se despelota. Y se despelota en el sentido de que el estudiante comienza a preguntarse no qué me están preguntando, sino qué será lo que el profesor quiere que le responda. Entonces les recomiendo mucho que revisen con mucho cuidado la redacción de las formulaciones y de las preguntas dentro de las tareas, porque el éxito del funcionamiento de las tareas puede depender mucho de que eso sea claro y preciso y de que los estudiantes lo entiendan como se quiere. La discusión sobre qué es un material y qué es un recurso, yo no le doy mucha importancia, la verdad, pero una pita no es un material, incluso una pita con nudos en la tradición egipcia no es un material, aunque permite construir triángulos rectángulos y permite medir, porque un material es algo que ha sido diseñado específicamente para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, si quien se inventó la pita con nudos en Egipto fue un profesor que quería enseñarle a sus estudiantes a aprender a medir, entonces de acuerdo que es un material, pero sería tal vez la única circunstancia para eso. Estoy de acuerdo con las preocupaciones sobre las arandelas a las tareas. Edward reaccionó muy bien a esa crítica y creo que pues en lo que yo alcanzo a entender del trabajo
de ese grupo, pues no hay tantas arandelas como parece. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que la autenticidad de un contexto no depende de la historia, de las 2 páginas de historia que presentemos para el contexto, primero, y segundo, que en la medida que no sea necesaria una información dentro de la tarea, es mejor no incluirla porque no estamos formulando tareas del tipo de respuesta múltiple en la que queremos un poquito confundir al enemigo a ver si cae en la trampa. Entonces, yo creo que es importante concretar eso. La discusión sobre las presentaciones y las explicaciones del profesor, si ustedes miran en los apuntes, de nuevo los apuntes tienen 50 páginas y muchas cosas, tenemos una concepción de la noción de tarea que incluye y admite la posibilidad de que el profesor dé explicaciones o presente ejemplos. Ahí es una actividad en que los estudiantes se les está pidiendo que pongan atención, que entiendan, que apunten, que reflexionen, pero es válido dentro de una tarea y en muchas ocasiones no solamente es válido, sino necesario, como lo mencionó también Edward. Con respecto a los errores, ya lo mencionó Mafe, pero yo creo que esto es trascendental dentro de nuestra perspectiva, entre comillas, constructivista de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, particularmente el aprendizaje de las matemáticas, los errores, y eso se dice en los apuntes reiteradamente del módulo 3 y el módulo 4, son un elemento trascendental. Aprendemos a través de los errores. Y para poder aprender a través de los errores, tenemos que incurrir en los errores. Por consiguiente, deberíamos evitar aquellas tareas que están diseñadas para evitar que los estudiantes incurran en los errores y deberíamos diseñar tareas que promuevan, que busquen, que generen el espacio en que los estudiantes incurran en esos errores, porque va a ser así que aprenden. Si no incurren en los errores y no reconocen los errores, no van a aprender, porque aprender es poder superar esos errores. Yo creo que en mi grupo pues tenemos un problema con la ubicación de los errores en los grafos de secuencias de capacidades, no en el sentido de que no pueda haber de vez en cuando algún error que esté en la conexión entre 2 secuencias de capacidades, porque el error se refiera a precisamente esa conexión entre las 2 secuencias de capacidades, pero la mayoría de los errores están o en capacidades o en la conexión de 2 capacidades al interior de una secuencia de capacidades. Con respecto al análisis de la tarea, celebro que se ha entendido el procedimiento muy bien, ustedes ya son expertos en hacer grafos, en compararlos, en etcétera. Recuerdo, porque en algunos grupos no fue claro y en otros fue muy claro, que tenemos 4 referencias para analizar la tarea: las expectativas de aprendizaje de nivel superior, la contribución al logro del objetivo de aprendizaje, las expectativas afectivas que ustedes seleccionaron en el módulo 3 y los aspectos que contribuyen a la motivación. Y esas 4 referencias son las que nos sirven para evaluar, analizar y evaluar la tarea. En algunos casos vi algunos grafos de secuencias de capacidades que, entre comillas, me parecieron muy simples, particularmente porque en la medida que fuera posible nos interesan tareas que permitan ser resueltas con diversas estrategias de solución y no solamente con una estrategia. Este olvidad no es el español, se me fue una D en cambio de una R. Mafe también lo mencionó, no olvidemos que al introducir esquemas de agrupamiento y esquemas de interacción deberían aparecer capacidades relacionadas con la interacción, que son muy importantes, porque cuando ustedes vayan a evaluar la tarea desde el punto de vista de las expectativas afectivas, van a tener que mirar el grafo de la tarea y ahí van a tener que constatar que hay esas capacidades que son las que más contribuyen a las expectativas afectivas. Celebro también que desafortunadamente las tareas prototípicas del módulo 3 no fueron suficientes. Es una situación muy natural porque ahora ustedes están mucho más metidos en el tema y por consiguiente estas tareas que son de aprendizaje en todo caso están generando nuevas capacidades que requieren la modificación del grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. Yo ya no hablo sobre cuánto tiempo va a tomar una unidad didáctica y cuáles son las condiciones sobre eso. Ya dejé
de imponer esa limitación la impusimos en los módulos 1, 2 y 3. Aquí ya ustedes están lanzados al agua y cada grupo pues asumirá lo que quiere hacer en relación con sus objetivos y el tiempo que eso va a requerir. Pero como ustedes se van dando cuenta y todavía falta el módulo 5, pues lo que pensamos que iba a tomar 3 sesiones de clase, pues seguramente ya vamos en 7 u 8. Ojalá, lo que sí es importante es que eso se pueda implementar en alguna institución y que esta condición del tiempo que va a requerir la unidad didáctica no implique que no se pueda implementar por condicionamientos dentro de la institución. Y finalmente, un comentario genérico relacionado con el trabajo en equipo. Yo sé que esta tarea, que esta actividad y muchas otras eran muy complejas, que era necesario repartirse de alguna manera el trabajo, pero lo que no puede ser es que sencillamente se produzcan borradores que sean la unión de retazos sin que haya habido una revisión del documento total de tal forma que haya coherencia, que haya una fluidez en el discurso y que haya un equilibrio en la calidad, la profundidad y el detalle de la información que se proporciona en todas las partes del documento. Y la otra cosa, pues es que no olviden hacer referencia siempre a trabajos que ustedes hayan consultado, de tal forma que no vaya a haber otras personas que digan, pero si aquí se me copió mi tarea. Eso, no hay ningún problema en usar una tarea que uno encontró en otro lugar, pero es importante hacer la referencia, incluso si uno la está modificando. Es decir, esta tarea surge de una tarea que encontramos aquí y que la hemos modificado. Listo, eso era todo. Regreso el control. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Lamentamos que nos lleguemos a estas horas, pero es que la discusión se pasó de largo del tiempo. Pedro, si puedes hacer la descripción de la actividad 4.3, que creo que hay algunos grupos que tienen las preguntas. Vale, se me ha olvidado eso. Un segundo, por favor, cargo los documentos. Aquí tenemos el documento de la actividad 4.3, en el que se busca que ustedes analicen todas las tareas con motivo del análisis y de la información que surge de ese análisis, las modifiquen para mejorarlas tanto como se pueda, el listado de ayudas de todas las tareas, que es algo que ustedes ya hicieron seguramente para algunas de las tareas, y que justifiquen por qué y cómo, es decir, que justifiquen la modificación de las tareas. Al analizar las tareas surge información que les va a dar pautas para poder mejorar las tareas y al final hay que justificar esas modificaciones. Entonces, perdón que esto está vivo solito. Un segundo, ¿no? Yo no lo estoy moviendo y está vivo. ¿Alguien está moviendo el documento de su parte, por favor? Me da la sensación porque yo no lo estoy moviendo. Gracias. Entonces, la primera parte de la tarea es analizar y modificar las tareas de su propuesta. La segunda parte es producir el listado de ayudas, porque esto es algo que se quedó pendiente en el módulo 3 porque no podíamos hacerlo hasta que no tuviéramos los grafos de secuencias de capacidades de las tareas. La tercera parte es justificar las modificaciones de las tareas. Y la cuarta, como siempre, es revisar qué
de este trabajo implica cambios en información previa. No sé si haya preguntas o si valga la pena mirar los criterios de evaluación. Un segundo. Nosotros tenemos una reunión dentro de 3 minutos. Hoy se nos fue el tiempo muy rápidamente. Voy a cargar los criterios de evaluación. Oye, Paola, no sé si es que el grupo 7 tiene una pregunta. Sí, Mafe, ellos tienen una pregunta, pero como Pedro va a compartir los criterios de evaluación, vamos a esperar a ver si ya se soluciona. Ah, perfecto. Estoy cargando. Entonces, en esta actividad se hace referencia sistemáticamente a lo que ustedes hicieron con la tarea que analizaron y modificaron en esta actividad 4.2. Por consiguiente, todos estos 14 puntos de la última parte de la actividad 4.2 se ponen en juego en la actividad 4.3. Precisamente por eso se dice aquí, para cada tarea el grupo debe seguir los pasos 12 a 13 de los criterios de evaluación de la actividad 4.2. El listado de ayudas se produce en la tabla, se incluyen las ayudas, esto es importante, se incluyen las ayudas en el archivo de las fichas de las tareas. Y después, para cada tarea hay que volver, una vez modificada, hay que justificarla al tener que hacer de nuevo su grafo para poder mostrar que sí funciona. Eso lo hicieron varios grupos en la actividad 4.2. Esa es la explicación que tengo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Listo? Pues realmente tengo dos preguntas. Una es que la segunda parte de la actividad 4.3 nos pide producir la tabla de ayudas que ya la hicimos en esta actividad. Entonces mi pregunta es, si solamente la ubicamos en la ficha de las tareas, las tablas que ya hicimos en esta actividad, o las volvemos a ubicar en esa actividad 4.3. Es una pregunta. Y la otra pregunta también es sobre la cantidad de palabras para esta actividad, porque lo que hicimos con una tarea en la parte 3 de esta actividad, tenemos que hacerla con todas las tareas. Entonces mi pregunta es la cantidad de palabras o cómo vamos a hacer. O la pregunta es... Vale, entendido. Primero, lo único que hay que hacer con las ayudas es estar seguros que ustedes tienen las tablas de ayudas para todas las tareas y que esas tablas de ayudas estén incluidas en las fichas de las tareas. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya para esta actividad no les estamos solicitando, porque ya nos dimos cuenta que es bastante complejo, que ustedes dentro del borrador incluyan información específica sobre las tareas. Lo que aquí los tutores van a tener que descargar la ficha de las tareas y, si consideran necesario, comentar también el documento de la ficha de las tareas. Entonces aquí ustedes hacen sistemáticamente referencia al archivo de las fichas de las tareas. Eso implica que esta actividad, desde el punto de vista de texto, va a tener una gran cantidad de grafos de secuencias de capacidades, tanto de tareas como de objetivos de aprendizaje, como de comparación de los dos, que no toman ninguna palabra. Y lo que va a tener realmente es texto de análisis de esas comparaciones, de análisis de la contribución de cada tarea a las expectativas de nivel superior y afectivas de los dos tipos, y texto de justificación de las modificaciones. Creo que en esta tarea, dentro de este esquema, les van a sobrar palabras, creo.
¿Listo? Sí, señor. Listo. Nos vamos para nuestra otra reunión, Andrés y Paola. ¿Otra pregunta? Dame un momento, Pedro. Grupo 1. Camilo va a preguntar. Listo, activa en el micrófono grupo 1. En esta actividad 4.2 analizamos una tarea, ¿sí? ¿Hay que volverla a analizar para la 4.3 o ya la obviamos? O analizamos en nuestro caso las otras 5 y esa ya no. Buena pregunta. Lo dejo a la decisión de cada grupo porque ya en este momento la situación no es que ustedes estén cumpliendo con unos requisitos que le estamos imponiendo nosotros, sino que yo estoy seguro que todos los grupos lo que están preocupados es de lograr las mejores tareas posibles. Entonces, si un grupo ya hizo un análisis muy detallado de la tarea en el 4.2 y no ve posibilidad de mejorarla para nada, listo. Si otro grupo ve que en todo caso, por cualquiera que sean las razones, piensa que puede volverla a analizar la nueva tarea y volver a mejorarla, pues estupendo. Mafe quiere hablar. No, Pedro, pues es que lo resumo en el nivel de satisfacción que el grupo tiene con la descripción actual de la tarea. Si el nivel de satisfacción es alto, pues eso mismo podría argumentar para la presentación, más bien para su trabajo 4.3. Pero si es bajo porque faltó analizar alguna otra cosa, muy seguramente el mismo grupo querrá volver a echarle una mirada y volver a hacer el análisis y volver a hacer la mejora. De acuerdo. ¿Algo más? Mucho ánimo, chicos. Realmente aprecio el esfuerzo que ustedes están poniendo en esto. Como ustedes se pueden imaginar, el trabajo de este módulo pues, es central para el éxito de la implementación de la unidad didáctica. Realmente lamentamos tener que pedirles que hagan tanto trabajo.